vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Fin de Facto. ¿Cómo estás, Oscar? Pero muy bien. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, él es el integrante de un elenco que se está presentando en la Sala Luz y Fuerza. Bueno, lo tuvimos a Damián Bojorque en la semana pasada con nosotros, que es el director de la obra. El director y el autor de la obra, exactamente. ¿Sí? ¿Y qué nos tiene para contar esta obra? Mira, la obra esta, es decir, sobre todo lo que tiene para contar es, por un lado es un hecho artístico, o sea, teatral. Como todo hecho teatral tiene la visión del director, que como dijimos es Damián. Pero por otro lado está tomando un tema que es de nuestra historia reciente, como es el tema de las Malvinas y todo lo que sucedió en torno a las Malvinas. Nosotros lo vemos muy interesante porque justamente, como te dije, es decir, tiene un acto teatral, tiene una visión, más bien la representación es tendiente al absurdo o una sátira, pero por otro lado toma todo lo que en ese momento sucedió, la presencia de Inglaterra, la presencia de Argentina, los medios de comunicación, ¿O sea que los tiene soldados. un estudio histórico, digamos? Es un muy buen estudio histórico, en el cual vos vas a ver la obra, en el cual dura unos 45 minutos, pero en esos 45 minutos está planteado a modo de puntos de encuentro de cada tema que fue tratado durante esa época, que fue la Guerra de las Malvinas, y que para nosotros fue muy fuerte. Claro, ya lo creo, pero ¿ustedes tuvieron como un detonante para presentar la obra en determinada fecha en especial o cómo se dio esto? La obra fue convocada justamente por el director Damián. Damián había escrito la obra y después convocó un elenco para preparar la obra. Esta obra fue estrenada el año pasado, a fin de año, en diciembre, justamente también en la Sala de Luz y Fuerza, y luego comenzamos a hacer temporada, estuvimos en la Marechal y ahora estamos en Luz y Fuerza nuevamente. No, la idea fue justamente reunirnos en torno a un tema que nos resultaba común y a una escritura que nos resultó muy interesante. ¿Tuvieron la oportunidad de cruzarse por allí con personas tipo centro de excombatientes y demás que hayan visto la obra? ¿Te han comentado algo? Han ido excombatientes a ver la obra, y la obra justamente, como te digo, es decir, no hay una postura determinada, sino que justamente es una presentación del tema de las Malvinas. Claro. Si bien, como todo autor tiene una ideología, es decir, la obra te permite verla desde distintos aspectos. Uno puede, por ejemplo, hacerse una idea con esa puesta en escena de cómo fue aquella realidad. Yo creo que sí, y sobre todo decir lo más interesante que resulta es la diferencia generacional, porque por ejemplo para mi generación que estuvo cerca del momento de las Malvinas, la entiende como un hecho que lo vivió. En cambio, cuando van adolescentes o cuando van jóvenes que no vivieron las Malvinas desde ese momento, es muy interesante las conclusiones. Por un lado, por lo que ellos comentan, y por otro lado es la presentación que nosotros hacemos de los factores que en ese momento incidieron en esa guerra. O sea, la presencia de una Margaret Thatcher, de un Galtieri, es decir, y por supuesto la visión del autor, pero también los medios de comunicación, la presencia de los soldados y su vuelta, la junta que en ese momento asesoraba para la guerra. Qué lindo aprendizaje, Oscar. Es muy interesante. Y sobre todo yo lo que recalco es decir, para profesores de historia o para alumnos de la secundaria, sería muy positivo que vayan porque es otra forma de analizar ese hecho histórico. Bueno, seguramente los chicos allí en el panel tienen alguna pregunta para hacerte, ya vamos a ir con ellos, pero en definitiva vamos a recordar dónde se está presentando la obra. Se está presentando los sábados, este último sábado, a las 21 horas, en el Centro Cultural Luz y Fuerza, que queda en calle Junín entre 4 de enero y 1 de mayo, para ubicarnos mejor. Bien, y la entrada, me imagino, módica. Es módica la entrada. Accesible. Sí, totalmente accesible, incluso también está el 2x1, si así van dos puede pagar uno solo, así que... Bueno, a ver chicos, por allí. Sí, cuando hablamos de teatro, de cine, de televisión, hablamos de ficción, cuando vemos una obra. ¿Cuánto hay de ficción? ¿Cuánto hay de realidad? Porque se basa en un hecho real, esta obra que vemos sobre el escenario. ¿Cuánto de ficcional tiene la obra? Y como toda obra de teatro es totalmente ficcional. Lo que pasa es decir que los temas que se tratan partieron de la realidad. Es decir, si uno va a ver una Margaret Thatcher en la cual está partiendo de la creatividad del autor como un Galtieri. Pero los temas son reales, o sea, los temas sucedieron. Claro. Lo que pasa es que justamente es un hecho ficcional porque es un acto teatral. Por el en sí, digamos. Exactamente. Claro, pero ¿hay testimonios, por ejemplo, de Thatcher, de algún militar argentino, hay testimonios reales? Están tomadas frases y referencias de discursos o de actitudes concretas. Hay presencias también de comentarios televisivos que hubo que se toman textuales. Es decir, en ese sentido sí lo hay. ¿Naime? Yo hace poquito lo tuvimos acá a Sergio Abate y te voy a consultar un poco también lo mismo que le pregunté a él. Nosotros tuvimos en Santa Fe una época muy importante de lo que fue el teatro, esa época dorada, y como que veníamos con más dificultades a lo mejor para
para producir o crear estas obras así de este estilo. ¿Notaste o notaron ustedes como grupo que últimamente tengan más repercusión, más apertura para llevarlas a cabo? Yo creo que tenemos más posibilidades para llevarlas a cabo en este momento, sobre todo decir porque hay muchos grupos en Santa Fe y mucha gente que está haciendo teatro, o sea, saliendo de la escuela de teatro, formándose o empezando a dirigir o empezando a escribir. Entonces yo lo que veo es decir que tal vez lo que hay son más posibilidades. Incluso el mismo hecho de que ya no partimos solamente de un espacio escénico convencional, sino que hay obras que se están haciendo en la calle, obras que se están haciendo en casas. Es decir, yo veo que hay un gran movimiento a nivel teatral. Es decir, si vemos las carteleras y lo que hay viernes, sábado y domingo, considero que es bastante. O sea, la gente que le interesa el teatro puede ver una buena producción. Hablando de este recambio generacional, de chicos que se acercan al teatro, a las escuelas de teatro, ¿cuánto han incorporado de esta juventud que está ávida por algún tipo de manifestación cultural, artística sobre un escenario? ¿Cuál es el recurso humano que tiene Santa Fe en materia de teatro? No, el recurso humano es muy grande, o sea, tanto por el que ofrece un curso o una posibilidad teatral, como el que se acerca a tomar un curso o a participar de un acto teatral. Es decir, nosotros lo que decimos siempre es decir que el acto teatral es el único lugar en el cual todavía convergen todo lo mecánico y al mismo tiempo todo lo virtual. Es decir, porque es un aquí y ahora en el cual estamos utilizando todo lo que tiene que ver con lo virtual, pero volvemos a lo primitivo, o sea, el cuerpo humano trabajando sobre un escenario. Entonces yo creo que es un gran lugar de reflexión, o sea, porque cualquier obra te lleva a lo grupal, te lleva a la discusión y te lleva a una conclusión. Aunque uno no lo quiera, llegas a una conclusión. Y es lo que uno vive cuando participa de un taller de teatro. ¿Cuántos son en el elenco? Somos 8 los que actuamos y después está Damián, que es el director, Pamela Bertona, que es asistente, y después, como siempre, el equipo técnico que colabora en cada sala. Bueno, que les vaya muy bien. Bueno. ¿Hasta cuándo piensan estar en cartelera? Vamos a estar ahora en Luz y Fuerza y ya después creo que volvemos en julio, así que vamos a confirmar bien las fechas. Fin de facto. Fin de facto se llama. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno.